Muchas personas en la tierra afirman creer en Dios. Tienen el pensamiento vago de que si creen serán bendecidas. Sin embargo, la Biblia nos despierta claramente hacia el propósito y la meta de nuestra fe. Entonces, debemos reexaminar nuestra fe a nivel personal. ¿Estamos siguiendo sinceramente el camino de la fe con un objetivo claro en mente? Con un objetivo claro, podemos esforzarnos por alcanzar una fe que no vacile ni se desvanezca, sin importar las dificultades o circunstancias que se nos presenten, ¿no es verdad? Por esta razón, el apóstol Pablo dijo que no corría como a la aventura, no era así como llevaba su vida de la fe. Veamos el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. ¿A qué proseguía? A la meta. A la meta se puede expresar en otras palabras como al objetivo. ¿No es así? El apóstol Pablo tenía objetivos, sueños y metas en su fe, así como cosas que quería llevar a cabo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, él recorrió ese camino vigorosamente. Entonces, nosotros también deberíamos tener un objetivo y un propósito así. Cuando preguntamos, ¿por qué cree en Dios? Muchos responden sin reflexionar demasiado y simplemente dicen, porque un vecino me lo sugirió, o porque un amigo cercano me invitó a la iglesia. Sin embargo, dado que la fe se describe como caminar por el desierto de la fe, pueden surgir muchas dificultades. El desierto es un lugar en el que hacen falta varias condiciones. Un lugar con condiciones favorables y abundancia no puede ser llamado un desierto. Allí no hay suficiente agua para beber ni suficientes alimentos para comer. Puesto que el camino del desierto no podía satisfacer ni siquiera los deseos básicos de la vida, Dios lo utilizó como una metáfora para el desierto de la fe, a través del cual ahora avanzamos hacia el reino de los cielos. Por ello, es natural que haya muchas deficiencias en estas condiciones, ¿no es así? Por lo tanto, lo que más necesitamos es una fe firme que nos permita completar ese árido y difícil desierto y entrar en la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Además, cuando esta fe firme tiene una meta, nos permite avanzar hasta el final, haciéndonos completar el viaje, aunque tome 40 o 400 años. Entonces, ¿estamos recorriendo actualmente el camino de la fe hacia esa meta? Veamos el libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. No es ejercer y mostrar autoridad en la iglesia. El objetivo de venir a la iglesia, temer a Dios, rendirle culto y esforzarnos por vivir rectamente, de acuerdo con sus enseñanzas, es alcanzar la salvación de nuestras almas que Dios ha prometido y preparado, ¿verdad? Todos deberían
poder correr hacia esa meta. Entonces, está escrito que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. También está escrito que Dios vino a esta tierra en la carne para lograr esa salvación, ¿no es así? Volvamos al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este versículo nos muestra la promesa de que Cristo vendría a esta tierra por segunda vez en la carne. El versículo 28 describe su primera venida a esta tierra como una ofrenda por el pecado. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, ¿qué rol desempeñará cuando venga a esta tierra por segunda vez en la carne? Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿dónde debemos fijar la meta de nuestra fe? ¿No deberíamos fijarla en la salvación de nuestras almas? Hace 2000 años, cuando Dios vino a esta tierra por primera vez, estableció el camino de la salvación para nuestras almas. Veamos el libro de Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿A quién se acercaron los discípulos? Según Mateo, capítulo 26, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua, la verdad de vida, que Jesús y sus discípulos consideraban muy importante, no se puede encontrar en ninguna de las iglesias de la actualidad. Podemos decir que una iglesia sin la Pascua es una iglesia sin vida. Hermanos, originalmente la cruz era una costumbre pagana que se había transmitido desde Babilonia. Se coloca principalmente en las tumbas. Se coloca en lugares donde no hay vida. Sin embargo, hoy en día se coloca en la cúpula de las iglesias. Veamos el versículo 17 de nuevo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa. ¿Qué va a hacer Jesús? Celebraré la Pascua con mis discípulos. Las iglesias de hoy en día dicen, no necesitamos celebrar la Pascua, mientras que Jesús dijo, la celebraré. Están excluyendo todas estas preciosas verdades y demostrando que están lejos de la verdad. ¿Quién dijo, en tu casa celebraré la Pascua? Estas son las palabras que Jesús mismo entregó directamente a sus discípulos. Veamos el versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Obedecieron lo que Jesús les había indicado que hicieran. Si la Pascua no tuviera ninguna promesa que pudiera salvar a la humanidad, ¿por qué estaría escrita en los evangelios de la Biblia? Todo es porque hay una necesidad. Los discípulos no la prepararon por su propia iniciativa o según lo que pensaran que era correcto, sino que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús ya les había enseñado cómo preparar la Pascua en detalle. Veamos cómo se llevó a cabo la Pascua que habían preparado. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es lo que Jesús les dijo.
Jesús les mandó que prepararan la Pascua y les pidió que prepararan el pan. Después de dar gracias por el pan, Jesús dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, «Esta copa contiene el vino de la Pascua, ¿no es así?». Les dio diciendo, ¿qué les dijo? «Bebed de ella todos, porque esto, ¿de quién es esta sangre? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Dios proclamó el día de la Pascua como el día para anunciar el nuevo pacto, dándolo a conocer a toda la humanidad como la Pascua del nuevo pacto. Si se hubiera tratado de la Pascua celebrada según la ley de Moisés, naturalmente se habría necesitado un animal. Sin embargo, Jesús tomó el pan y el vino y los bendijo. Luego, explicó el significado del pan a sus discípulos. «Este pan es mi santa carne de gracia que les doy para el perdón de sus pecados y para su salvación. Es mi cuerpo». También dio la copa con el vino de la Pascua. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es mi sangre del pacto». Lucas registra esta obra de salvación en el Evangelio del mismo nombre de la siguiente manera. Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió. ¿A quiénes envió Jesús? A Pedro y a Juan. Las obras de Pedro y Juan son algo que todos debemos aprender. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos». ¿Qué debían preparar para comer? La Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quién más? Los apóstoles, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». ¿Qué dijo él? «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?». El propósito de Dios al venir a esta tierra en la carne, llevando el nombre de Jesús en su primera venida, fue buscar y salvar lo que se había perdido. Esto está escrito en Lucas capítulo 19, ¿verdad? El hecho de que Jesús deseara ansiosamente comer la Pascua indica lo importante que era para él. ¿No es así? Él enfatizó su importancia 2 veces, diciendo «cuánto» y «deseado». No se trataba de un deseo del 10% o del 20%, sino del 100%, 200% e incluso del 1000% o más. Esta es la Pascua que Jesús grabó profundamente en los Evangelios. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. El vino de la Pascua está contenido en esta copa, ¿verdad? Diciendo, esta copa es, ¿qué tipo de pacto es? El nuevo pacto en mi sangre, que, ¿por quién se derrama? Que por vosotros se derrama. Jesús dijo que esta es la ley que Dios estableció para toda la humanidad. Entonces, veamos qué promesa de salvación está contenida en la Pascua. ¿Por qué Jesús dio el pan y el vino en el día de la Pascua diciendo, «Esto es mi carne, esto es mi sangre, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, comed, bebed»? ¿Por qué se explayó tanto en los detalles de la ceremonia?
Veamos el libro de Juan capítulo 6, versículo 53. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis. ¿Qué? ¿No tenéis? Con respecto a la carne y la sangre de Jesús, en realidad, no podemos comerla ni beberla. Entonces, ¿qué se nos ha mostrado como la carne y la sangre de Jesús? Esto se refiere al pan y al vino de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, sus discípulos más cercanos, para que prepararan todo lo necesario y enfatizó repetidamente, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Él dijo que todas estas cosas fueron hechas por nosotros. En repetidas ocasiones dijo a los apóstoles que esta verdad era dada para aquellos que debían ser salvos. Por eso la Pascua se menciona en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Pascua está estrechamente relacionada con nuestra salvación. Es por eso que en Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dijo Jesús que no tenían? No tenéis vida en vosotros. Se refería a que estaban en un estado de muerte. ¿Quién tiene las llaves de la vida y de la muerte? Las tiene nuestro Dios. Dios, que vino en la carne y fue conocido con el nombre de Jesús en esta tierra, nos hizo ver que no podemos tener vida, a menos que comamos su carne y bebamos su sangre. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo, ¿qué hará? Le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Dios nos ha concedido esta preciosa bendición para que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Cuando Saúl, el primer rey del antiguo Israel, estuvo acompañado por el Espíritu Santo de Dios, gobernó bien a la nación. Siempre que iba a la batalla, Dios le ayudaba, por lo que vivía en la gloria de la victoria. El país era muy próspero. Sin embargo, como el rey Saúl desobedecía continuamente la voluntad de Dios y su propio orgullo continuaba creciendo, finalmente el Espíritu Santo ya no pudo permanecer con él y lo abandonó. Por eso, cuando Dios se apartó de Saúl, un espíritu malo entró de inmediato en él, convirtiéndolo en una persona cuyo comportamiento no podía considerarse racional. Hermanos, una persona de temperamento impulsivo y una persona de carácter apacible, ¿conducen un automóvil de la misma manera? Conducen de formas distintas. No intento restarle mérito, pero en el pasado conocí a alguien que tenía excelentes habilidades para conducir. Cuando conducimos, solemos mirar con cuidado hacia atrás y retroceder con precaución. Sin embargo, esta persona no lo hacía así. Qué bien podía retroceder el automóvil. Desaparecía en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Así como un mismo automóvil puede parecer distinto dependiendo de quién lo conduzca, aunque Saúl era la misma persona, sus acciones fueron completamente diferentes cuando el Espíritu Santo de Dios habitaba en él y cuando un espíritu malo lo dominaba. Esto es algo que podemos ver con claridad. Sin embargo, ¿qué dice Dios? El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. ¿Y dónde permanecerá Él? Dios dijo que permanecería dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tan preciosa es la Pascua? Todos los que habitan en este precioso nuevo pacto recibirán la bendición de la vida eterna, junto con la presencia del Espíritu Santo, a través de la sagrada obra del Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Dios había guardado la verdad de la Pascua. Sin embargo, Dios profetizó que esas santas palabras de Dios desaparecerían. Veamos quién trataría de destruirlas. Vayamos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 20.
Veamos el capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, aquellos de ustedes que han estudiado la profecía de Daniel saben que un cuerno representa un reino, ¿no es así? Los 3 cuernos, érulos, vándalos y ostrogodos, de los 10 reinos de Europa, desaparecieron a través de la profecía de Daniel. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En la escena de la profecía, los santos fueron vencidos, y el enemigo cobró más fuerza. Versículo 22. Él los derrotó, pero sería momentáneo, hasta que vino el anciano de días, es decir, vino Dios. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Está escrito que toda autoridad para los santos será restaurada a su debido tiempo. Pasemos al versículo 24. Veamos el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Y qué hará? Hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo aquí se refiere a Dios, y la única fuerza que se opone a Dios es la de Satanás. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. ¿Qué hará? Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Como se profetizó, la Pascua fue abolida en el año 325 después de Cristo, y en el año 321 después de Cristo, 4 años antes, fue abolido el día de reposo. Poco a poco, todo se cumplió exactamente como estaba profetizado. La Pascua es una verdad importante y no se puede borrar fácilmente de los corazones de los que creen en Dios. Así, en el año 155 después de Cristo, se produjo el primer intento de abolir la Pascua. Alrededor del año 155 después de Cristo, entre Policarpo, el obispo de la Iglesia Oriental, y Aniceto de la Iglesia Occidental, que podría considerarse el Papa, surgió una disputa sobre la Pascua. El debate sobre la fecha de celebración de la Pascua llevó a una controversia, produciéndose una segunda discusión alrededor del año 197 después de Cristo. No se abolió de golpe, sino que hubo intentos cada vez que surgía una oportunidad, evaluando la situación de forma continua. Principalmente, estaba profetizado que los santos serían derrotados. La derrota de los santos implica que perdieron la verdad hasta ese punto, 155, 197 y 325 después de Cristo. Durante unos 300 años después de la ascensión de Jesús al cielo, la iglesia primitiva continuó guardando la Pascua. Sin embargo, la Pascua fue finalmente abolida en el año 325 después de Cristo por el emperador romano, que era el líder del culto al dios Sol, y por la Iglesia Católica Romana que se sometió a él. Está escrito que hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a su santo pueblo e intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿No es así? Abolieron la Pascua, que Dios nos mandó guardar. Introdujeron la costumbre de la Navidad. Abolieron el día de reposo e introdujeron el culto dominical. Todas estas prácticas del culto al dios Sol fueron trasladadas a la iglesia. Este puede verse como el estado actual de la iglesia. ¿Qué dice Jesús? ¿Que no hay en aquellos que no tienen la Pascua? No tenéis vida en vosotros. Él promete que los que celebran la Pascua, es decir, los que coman su carne y beban su sangre, tendrán vida eterna, y Él los resucitará en el día postrero, permitiéndoles participar de la resurrección. Considerando la importancia de la Pascua como promesa del nuevo pacto, esta abolición es innegablemente trágica. Hoy podemos discernir estas cosas por la gracia del Padre y la Madre. Debemos ser capaces de discernir claramente entre la obra realizada por Dios y la obra que actualmente está llevando a cabo Satanás.
A través de un microscopio, podemos ver cosas demasiado pequeñas que el ojo humano no puede distinguir a simple vista entre todas las criaturas vivientes de este mundo. Así también ahora, si no pueden distinguir entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa, deben mirar las enseñanzas de la Biblia. Dios nos guía hacia el camino de la salvación y por lo tanto, debemos fijar la meta de nuestra fe en alcanzar la salvación. Si ponemos la meta de nuestra fe en algo que no sea la salvación, nos acompañará la destrucción eterna para siempre. La gente podría preguntar, ¿por qué la Iglesia de Dios no erige la cruz? Entonces podemos decir, ¿no es obvio que no debemos? ¿Por qué una iglesia con la promesa de la vida eterna debería mostrar un símbolo de muerte? Es correcto darles esta respuesta. Por lo tanto, hoy, con solo guardar la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, que nos dieron el Padre y la Madre Celestiales, podemos estar completamente seguros de que estamos en Dios. Con esta prueba innegable, logremos con firme convicción la eterna salvación. No debemos ir simplemente al cielo, debemos ir con evidencia. Veamos 1 de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. La iglesia que recibe el testimonio de Dios es la mejor iglesia del universo, ¿no es verdad? Veamos el versículo 9 de nuevo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tal persona tiene el testimonio en sí mismo, ustedes y yo tenemos este testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. ¿Cómo nos ha dado la vida eterna? Tomó el pan y el vino de la Pascua y dijo, esto es mi carne y esto es mi sangre. Si lo comen y beben, tendrán vida eterna. Nos concedió la promesa de la vida eterna dentro de la verdad del nuevo pacto. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo. Por tanto, cuando comamos el pan y el vino de la Pascua, ¿quién permanecerá en nosotros? Jesús prometió claramente que permanecería en el que guardara la Pascua. Jesús nos dejó esta enseñanza en Juan capítulo 6. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿De quién es el testimonio que han recibido los que tienen la carne y la sangre del Hijo del Hombre, es decir, los que están en la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto? Todos han recibido el testimonio de Dios. Según Mateo capítulo 7, en el último día cuando la gente vaya al cielo, muchos harán fila esperando la salvación. Algunos dirán, Señor, Señor, profeticé en su nombre, eché fuera demonios en su nombre, realicé muchas señales y prodigios en su nombre. Muchos se acercarán a Jesús y le dirán, creí seriamente en usted, creí fervientemente en usted. En aquel momento, ¿qué responderá Jesús? ¿En una sola frase? Él los echará a todos diciendo, nunca os conocí. Mientras sigan llegando, Él dirá, nunca os conocí. Entonces, ¿a quién le concederá Jesús el permiso? Cuando el pueblo que habita en la verdad del nuevo pacto, llevando el testimonio de Dios, se acerque a Él, Dios buscará y encontrará a aquellos que tengan su santo cuerpo y su preciosa sangre dentro de ellos. Se dice que dentro del cuerpo humano existe un programa que actúa como un mapa para determinar qué tipo de enfermedades contraerá una persona a lo largo de su vida y qué tan alto crecerá. Se lo conoce como el mapa del genoma. Con solo mirar el contenido, podemos saber a qué edad esa persona contraerá qué tipo de enfermedad. Dios ha colocado todos estos mapas dentro de nuestro cuerpo humano, pero hasta ahora los hemos ignorado. Durante miles de años,
Desde la época en que los humanos aparecieron por primera vez en esta tierra hasta el presente, la humanidad ni siquiera sabía que existían tales cosas. Sin embargo, Dios lo sabe a simple vista porque Dios los creó y los colocó allí. Por tanto, ¿qué dice Dios que pone en el corazón de su pueblo? En Jeremías capítulo 31, Dios dice, pondré mi ley en su mente. Dios sabe si son su pueblo o no a través del contenido en su mente. Por eso, aunque muchos vengan diciendo, Señor, Señor, yo oraba diligentemente en la madrugada y en los montes, ayunaba mucho. Él dirá, nunca os conocí. Así como tenemos el mapa del ADN dentro de nuestros cuerpos, hay cosas que solo Dios puede reconocer. Cuando la santa carne y sangre de Cristo se ven claramente, Dios las reconoce de inmediato. Él dirá, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Comprendamos y vivamos de acuerdo con esto a partir de ahora. Qué alegría es que seamos reconocidos por un Dios tan grande y que vivamos en la fe aprobada por Él. Desechemos todas las preocupaciones, problemas y temores que hemos traído de este mundo el día de hoy, porque cuando entremos en el reino de los cielos, todos serviremos como reyes y sacerdotes por los siglos de los siglos. Hace mucho tiempo, cuando las abuelas contaban historias, siempre terminaban con «y vivieron felices para siempre». Nos contaban muchas historias donde el protagonista siempre tenía un final feliz. En esta tierra, la gente de este mundo no sabe de quién somos hijos. Como está profetizado, Satanás el diablo nos afligirá al santo pueblo de Dios. Es por eso que diseña una variedad de formas de traernos sufrimiento. A pesar de eso, aferrémonos firmemente a la preciosa y santa promesa de Dios hasta el final y completemos la carrera del nuevo pacto. Espero que ustedes y yo podamos seguir el camino de la Madre Celestial Nueva Jerusalén, que es la realidad del nuevo pacto hasta el final. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.